Buenas noches, mis queridos audiencia. Dios les bendiga grandemente. Es un placer para nosotros estar con ustedes una vez más, presentando miles de excusas por 2 jueves que dejamos de transmitir, ya que teníamos una programación en la iglesia donde requería toda nuestra atención tanto en el día como en la noche. Entonces, por eso no estábamos transmitiendo estos 2 jueves, pero gracias al Señor otra vez estábamos aquí, aunque estamos cumpliendo la labor del Señor también evangelística y restauración, algo muy importante y hermoso que Dios hizo aquí en este lugar. Buenas noches, hermana Candelaria, buenas noches, hermana Marta. Saluden a la querida audiencia que tenemos. Buenas noches para todos nuestros oyentes. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y qué alegría volvernos nuevamente a encontrar por este medio. Buenas noches, mi querida audiencia. Es para mí siempre será un gozo volvernos a encontrar en este lugar, en este su programa Voz de Fe y Esperanza. Esperamos que esta noche sea una noche de bendición para sus vidas. Bueno, pueden comunicarse con nosotros. Nuestro querido Omar nos va a poner el número de teléfono para que ustedes se comuniquen, ya sea por WhatsApp o llamadas, o lo escriban directamente allí donde está viéndolo, para así, ya sea que ustedes quieran interactuar con lo que vamos a hablar en esta noche, que vamos a hablar del perdón de Dios. Entonces, si ustedes quieren participar, también lo pueden hacer. Es muy importante su participación que puedan hacer. Y también en esta noche, ¿qué les parece si ponemos peticiones? ¿Qué dice la hermana Candelaria? ¿Pueden colocar peticiones ellos? Hermanos y mis queridos oyentes, puede colocar su petición. No olvides que las necesidades pues las hay por montones y aquí estamos pues para ayudarle en oración, para clamar por su petición. Estamos dispuestos para eso. No te quedes sin mandar tu petición. Amén. Bueno, entonces ya saben, pueden colocar sus peticiones y vamos a leer nosotros, aunque siempre a veces comenzamos con oración, pero vamos a leer en esta noche una lectura que tiene que ver con el tema que vamos a dar. Vamos solamente a hacer un abrebocas aquí del perdón de Dios, algo muy importante que muchas personas han experimentado, y aún aquellas que no son pueden experimentarlo en esta noche. Pero antes yo le voy a preguntar, Marta, programa, ¿puede participar todos de los que no son cristianos? ¿A quienes les hace la invitación? Sí, de hecho, le estamos extendiendo la invitación a todas las personas que deseen conectarse con nosotros en esta noche, ya sea que seas cristiano, de la religión que sea, no importa, queremos que estés allí presente escuchando la palabra, y también aquellos que deseen participar, intervenir, mandarnos sus comentarios, sus apreciaciones en cuanto al tema que vamos a tratar en esta noche, pues bienvenido, puede escribirnos allí a la página de la iglesia donde estamos transmitiendo, y estaremos atentos a sus comentarios también. Bueno, ya saben, como dijo Marta, para aquellos que no son cristianos, para los que son cristianos, para los que están apartados, es para todos. Nosotros, este programa se ha abierto en general para ayudar a muchos hermanos que quieran que lo ayudemos, no para que se vengan para nuestra iglesia, pero sí queremos ayudarle. También queremos a aquellos hermanos que están apartados y a aquellas personas que aún no conocen del Señor. Esos 3 objetivos son los que tiene este programa. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10, que vamos a estar hablando hoy sobre eso. Vamos a comenzamos así y leemos uno. ¿Qué les parece, muchachas? Aquí estamos parte del equipo de Voz de Fe y Esperanza, y los que no pudieron estar en esta noche porque están en otra actividad, pero
Le agradecemos también a Oma que está aquí, a Joel que también están en la parte de atrás de las cámaras, la hermana Candelaria, la hermana Marta y mi persona como parte de este ministerio. Y queremos en esta noche estar con ustedes y compartir esto tan hermoso que es el perdón de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a leer una cada uno. Versículo, y Yosmita lo puedes colocar allá. Primera de Juan 1, 5 al 10. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hermana Candelaria, el 6. Lo que dice que viven en Dios deben vivir. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. El 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Como vamos a estar tocando sobre el perdón, ¿verdad? Y es algo que no se pueden separar. Vamos a estas dos cosas, el pecado, vamos a ver un poquito, no me voy a levantar a la hermana Candelaria. Vamos a la primera pregunta de definición. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Perdón, ¿qué es el perdón? Vamos a ver, ¿qué es el perdón? ¿Qué nos dice la hermana Candelaria? ¿Qué nos dice la hermana Marta? Van a estar allí. ¿Y qué es el perdón? Y ustedes también pueden dar una definición de qué es el perdón. Con mucho gusto la estaremos leyendo para compartirla. Todos sabemos y el Señor nos puede ayudar a entender y comprender. Así que están en todo su derecho de escribirnos también su definición. Hermana Candelaria, ¿qué es el perdón? Bueno, dice que perdonar es un atributo divino, o sea que viene de parte del Señor. Consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito. Ok, o sea que desde el Señor se disculpa usted. Una ofensa o delito. Una ofensa o delito. Disculpar, perdonar o disculpar. Perdonar o disculpar. Hermana Marta. Bueno, la definición que nos leía la hermana Candelaria es una definición general acerca de lo que significa el perdón, pero como en esta noche nos vamos a referir directamente al perdón de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Yo lo definiría con una sola palabra, es un regalo inmerecido. Bueno, y usted también nos puede mandar su definición allí, puede escribirnos para usted qué es el perdón. Yo investigaba también un poquito, dice que significa en primer lugar la remisión del castigo debido a una conducta pecaminosa. Oigan eso, la remisión del castigo debido a una conducta pecaminosa, la liberación del pecador de la pena impuesta por Dios y por tanto justa. ¿Oyeron? En cuanto al perdón, estamos hablando del perdón de Dios. En segundo lugar, involucra la eliminación total de la causa del delito. Qué lindo, ¿verdad? Eliminación total de la causa del delito. Tal remisión se basa en el sacrificio vicario y propiciatorio de Cristo. Hermoso eso, de que tengamos o que involucre la eliminación total de la causa del delito. Yo les haría una pregunta. ¿Tiene que ver algo el perdón de Dios con el perdón humano? Recuerden que hay personas que dicen, hermanas, yo no te perdono ni en esta ni en la otra.
Ni en esta ni en la otra tienen ese comentario. O yo nunca te voy a perdonar. ¿Ustedes qué creen que sí tiene que ver el perdón de Dios con el perdón humano? Que me dicen las hermanas acá y ustedes también. ¿Ustedes creen que sí tiene que ver el perdón de Dios con el perdón humano? O sea, hay algo que está equivalente entre ellos dos. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, mira, yo creo que el ser humano siempre se limita muchas veces a no querer perdonar cuando hay una ofensa, cuando hay, ¿verdad? Pero el perdón de Dios, tú dices que si tiene Como una relación. una relación, entonces si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, yo creo que sí hay ese perdón. Sí puede haber ese perdón. El ser humano sí puede. O sea, sí habrá una semejanza del perdón del hombre que con el perdón de Dios. Si hay una semejanza entre ellos dos, es lo que estoy preguntando. Candelaria ya respondió. Marta, ¿qué dice? Bueno, yo diría que si estoy mal, o sea, no, si no entiendo la pregunta, me la aclaras. Yo diría que el perdón de Dios con el perdón del hombre, o sea, humano, no se puede separar, o al menos la Biblia no lo separa. La Biblia no lo separa. En Mateo capítulo 6, cuando Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos y él les dice, en un momento de la oración le dice, perdón, si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco los perdonará a ustedes sus ofensas. Entonces ese versículo nos muestra cómo no se puede separar el perdón de Dios hacia nosotros con el perdón que nosotros damos hacia otras personas, según la Biblia. Claro, así como estaba diciendo la hermana Candelaria y la hermana Marta, si tiene un equivalente, si tiene una semejanza el perdón divino con el perdón humano, por el versículo que daba y que también lo pusimos en la publicación, ¿verdad? Que en Mateo 6:12, donde dice, ¿verdad? Que si no perdona, la hermana Marta lo parafraseaba, si no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te puede perdonar a ti. O sea que es análogo, que sí es un equivalente, que sí hay una semejanza en el perdón divino con el perdón de Dios. No sé, como dijo la hermana Marta, no se pueden separar, no se pueden separar. Entonces, mirando esto, hay otra pregunta que nosotros nos haríamos y es, ¿cómo te sentiría, cómo se sentiría usted, hermana Candelaria, hermana Marta, y cómo se sentiría usted que nos está escuchando, que está también participando con nosotros? Escriba, recuerde, le vuelvo a recordar, escríbanos, díganos sus comentarios, díganos sus opiniones, sus significados, que para nosotros es importante y para los demás también. Aprendemos también de ustedes. Cuando una persona, decíamos, si alguien no me perdona a mí, o sea, yo hice algo contra esa persona, sé que cometí como un error o una imprudencia o algo contra esa otra persona, sí que le hice un agravio a esa persona, ¿verdad? Entonces, esa persona me dice que no me va a perdonar, o sea, ¿cómo me siento yo si esa persona no me perdona? ¿Cómo se siente usted al no recibir el perdón de otra persona? ¿Cómo se siente usted, hermana Candelaria? ¿Cómo se siente usted, hermana Marta? En este sentido. O sea, no me quiere perdonar esa persona y yo sé, y yo le he pedido perdón, pero no me quiere perdonar. Viendo esto, que sí hay una relación para llegar al perdón de Dios, que sí hay un equivalente entre los dos. Bueno, yo creo que es importante, si lo hablamos en la parte entre cristianos, mi relación con Dios, el perdonar a mi hermano es necesario, ¿verdad? Es necesario. Entonces, ¿cómo me puedo sentir yo? No te sabría decir, porque hay cosas que a uno cuando alguien le ofende a uno o uno ofende a alguien, quiere buscar esa amistad
o Ujú. quiere buscar ese, ¿cómo se dice? Ese perdón. Ese perdón, pero aquella persona no está dispuesta, no está dispuesta. Entonces, ¿Cómo se siente usted, hermana Candelaria, si le niegan el perdón? Si le niegan el perdón. pues sí, pues triste, triste porque el Señor nos manda porque nos perdonemos unos a otros y nuestras ofensas, entonces, pues sería como un rechazo a no perdonar. Es tremendo, ¿verdad? Cuando me niegan el perdón, hermana Marta, ¿usted qué sentiría? Yo estoy de acuerdo con la hermana Candelaria. Yo pienso que uno se siente triste, frustrado, porque de hecho cuando yo decido ir ante una persona y decirle, perdóname, me equivoqué, te ofendí, es porque estoy arrepentida, ¿cierto? Porque sé que hice mal, he reconocido que hice mal y que aquella persona pues me niegue su perdón. Lógico que voy a sentir tristeza porque la relación no se restaura. Si no hay un perdón de ambas partes, la relación no se restaura. En el caso de los seres humanos. Vamos a llevarlo ahora al plano del tema que estamos dando, que es el perdón de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si no tuviéramos ese perdón de Dios? Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos pecado contra el Señor. Todos, todos, todos hemos pecado contra Él. Y el hombre en general ha pecado contra Dios. ¿Y cómo nos sentiríamos si no tuviéramos ese perdón? Ustedes algún día no se pueden imaginar cómo me sentiría si yo no tuviera ese perdón. Relacionándolo con cómo me siento yo cuando alguien no me perdona, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría yo si yo no tuviera ese perdón del Señor? Si no hubiera ese ofrecimiento del perdón del Señor. ¿Cómo estaría el ser humano? ¿Ustedes qué creen, hermana Marta? ¿Usted qué pensaría así? Meditemos en eso, solo estamos meditando en esa, la palabra del Señor del perdón de Dios, para ver si es necesario o no es necesario en nuestra vida. ¿Cómo nos sentiríamos si no alcanzáramos ese perdón? Imagínate, perdidos. Yo me sentiría perdida porque, Dios mío, tantas veces que nosotros ofendemos a Dios y le fallamos y sentir esa tristeza por haber fallado y no recibir el perdón sería sentirme perdida realmente. Hermana Cuando Cande. nosotros fallamos y sentimos que le fallamos al Señor, hablando acá en la parte, pues de cualquier persona que haya fallado al Señor, ¿verdad? Dice que si uno va al Señor, enseguida uno siente esa paz, esa tranquilidad en nuestra vida, porque sintió que Dios perdonó esa ofensa que que hice o eso que cometí, sentí que Él me perdonó y me puedo levantar de allí en otra actitud, con otra manera de ser, ¿verdad? Entonces, creo que el perdón es tan necesario en nuestra vida, el perdón del Señor. O sea, es necesario tener ese perdón en nuestra vida. Imagínese que, como dice la hermana Marta y la hermana Candelaria, si que otra persona no nos perdone y nos sentimos nosotros tan mal, ¿verdad? La hermana Candelaria decía triste, tan, ¿verdad? Incómodos, nos sentimos tan... Ahora, si el Señor no nos perdonara, si no tuviéramos ese perdón del Señor, dice la hermana Marta, yo me sentiría perdida. La hermana Candelaria dice, ya ve, cuando yo voy y siento esa paz, o sea que nos sentiríamos turbados, ¿verdad, hermana Candelaria? Sería horrible, una culpa en nosotros siempre allí, ¿no es cierto? Estaría como una culpa allí de que hice algo contra Dios y no hay un perdón. Estamos como comparando esto para que vieran la inmensidad, la grandeza de ese perdón de Dios. O sea, qué grandeza, qué acto tan grande de que nos pueda perdonar porque que nos sintamos perdidos y que nos sintamos
culpable, que no haya paz en nuestra vida, porque no vamos a tener un perdón, como dijo la hermana Marta, estaría perdido. ¿Para qué? No tiene significado nada si no encuentro una paz y un perdón en mi vida. Así como me siento mal cuando un hermano no me perdona o una persona no me perdona, sea cristiana o no sea cristiana, ¿cómo me siento yo? Así de la misma manera, ¿qué tal que yo no tuviera ese perdón de Dios? ¿Cómo nos sentiríamos? Y hemos expresado, no sé si la audiencia está expresando, ¿qué, hermana Marta? ¿Usted qué? Exprésenos cómo se sentiría usted también, comente con nosotros para meditar en esto de la palabra. No podemos decir que no tenemos pecado, dice la palabra que hemos leído. Y que si estamos en luz y no tenemos comunión, hablando de la comunión con los hermanos, estamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como nosotros estamos en luz porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice, tenemos comunión unos con otros, o sea que no hay esa enemistad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Pero aquí hay de lo que estábamos hablando, y parece que fue la hermana Marta que hace un poquito mención de eso. ¿Cuáles serían las condiciones que yo tengo que tener para que una persona me perdone? ¿Ustedes qué dicen? Para tú perdonar a una persona, ¿qué condiciones tiene que tener esa persona para que tú la perdones? ¿Hasta dónde es el límite? Vamos a hablar humano porque estamos hablando que hay un equivalente, una semejanza. Es algo análogo entre el perdón humano, está estrechamente con el perdón divino. Sí, está muy relacionado, es una semejanza, dice que es análogo al perdón divino. ¿Cómo nos sentiríamos? O la pregunta que les hacía la hermana Marta. ¿Cuál es la condición para Sí, que... para que vamos a hablarlo primero en el plano de los humanos. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Qué condición tiene que tener una persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para que yo la pueda perdonar? Recuerda que hablábamos que a veces si no sentimos ese perdón, pero ¿qué es lo que tiene que tener la otra persona para qué condición es? ¿Qué es lo que hay exigencia para que yo la pueda perdonar? Usted como persona, para perdonar a una persona, ¿qué es lo que tendría que hacer ella para que usted la perdone, hermana Marta y hermana Candelaria? Bueno, yo miro mucho la actitud de esa persona que viene a pedir perdón, porque muchas veces cuando nos van a pedir perdón lo hacemos o la persona lo hace por salir del paso, por un formalismo, pero tú miras en su actitud que no hay un verdadero arrepentimiento, o sea, que ella no se siente mal, que no está pidiéndome un perdón sincero. Entonces yo lo que miraría para, para perdonar a una persona es que haya una actitud de arrepentimiento sincero por lo que hizo o por lo que me hizo, porque es que muchas veces se pide el perdón, pero solo por salir del paso y no hay una actitud de arrepentimiento de verdad o de sentir dolor o sentir por lo que fallamos. Hermana Candelaria, ¿qué requisito pide usted para perdonar? Bueno, yo digo que cuando alguien, lo digo por mí, cuando alguien llega a mí, que haya pasado algo, esa persona llega a mí, no sé si viene sinceramente, no sé su actitud como es. Mi deber, o sea, lo que yo debo hacer es perdonar. No sé cómo lo haga ella, pero si ella me está pidiendo que la perdone, yo la perdono. Ya eso es su problema, cómo vino. Y el requisito tuyo para perdonarla es que ella vino ante mí y con eso basta. O sea, suficiente. para Candelaria es suficiente que la persona venga es como porque un ya... acto de humillación, ¿verdad? Exactamente. Si De no lo reconocimiento. vino, si no lo hizo de corazón o no lo hizo con, ya ese es su problema.
Pero esa actitud de solo venir ante ti, ya eso Ya te tiene un basta. paso, es un paso. Exacto, te basta. Entonces, imagínense, llevémonos al plano ahora del Señor. ¿Me entiendes? ¿Qué requisito pide el Señor para perdonarnos? ¿Qué es lo que requiere Él para perdonarnos? Ya reconocer. Yo leía un poco ahora que Cande mencionaba eso, yo leía investigando sobre este tema del perdón y leía un comentario de esto, precisamente lo que Cande acaba de decir, la diferencia entre el perdón entre los hombres y el perdón de Dios, porque el comentarista, o sea, decía que la Biblia nos manda, y Candelaria lo mencionaba ahora, a perdonar aunque aquella persona no venga ni nos pida perdón ni se arrepienta. O sea, es mi deber, eso es lo que nos manda la Biblia, y perdonar incluso sin que esa persona se arrepienta o venga a donde nosotros. Y el comentarista decía, pero no así con Dios. No así con Dios porque Él es Dios, es por su esencia, por quién es Él. Él exige una confesión, Él exige arrepentimiento para poder perdonar. Eso lo manda la palabra. En primera de Juan, en el que tú leías, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces hay una condición de confesión y de arrepentimiento, diría yo. Candelaria, ¿usted qué dice? ¿Qué nos está exigiendo Dios para perdonarnos? ¿Qué condición pone Él para recibir el perdón de Él? Que nos acerquemos a Él, o sea, que vengamos a Él. Para mí, si Él nos está mandando que nos humillemos delante de Él, para mí ese es el perdón. O sea, sí. ¿Y ustedes qué dicen allá? ¿Hay algún comentario, Oma? ¿Hay alguien que quiera decir, que exigiría al Señor, perdón, para perdonarnos? Aquí donde leíamos, Marta lo hace señal. Si confesamos nuestro pecado, o sea que hay que ver una qué, Confesión. como dice Confesión. Candelaria, tiene que acercarse, ¿verdad? No se lo va a mandar decir. Es como una humillación, dice Cande, y es cierto. Si decimos, si confesamos nuestro pecado, o sea, debe haber una confesión, ¿verdad? Una declaración, un reconocimiento, ¿verdad? Él es fiel y justo, oigan, porque Él es fiel y justo, como decía Marta, su esencia, porque Él es fiel y justo y como la esencia de Él es diferente porque la remisión del castigo debido a una conducta pecaminosa es la liberación del pecador de la pena impuesta por ¿quién? Por Dios, por eso es diferente, porque es una pena impuesta por el mismo Dios, por tanto es justa. Entonces, tiene que ser el mismo Señor porque fue la pena que el Señor le impuso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ahí hay confesión y hay arrepentimiento, ¿verdad? Lo que ustedes estaban diciendo. Querían ver en la persona una actitud de arrepentimiento. Decía Candelaria, con solo que se acerque a mí y me humille, a Candelaria la pueden engañar, ¿verdad, Cande? Pero a Dios no. Entonces, cuando nos acercamos a Dios de confesarlo, es porque hay un dolor, un arrepentimiento por el pecado, por haber transgredido las leyes del Señor, por haber pecado contra el Señor. Entonces hay un sentido también como de culpa, ¿no es cierto? Pero hay un reconocimiento, hay una confesión, hay un arrepentimiento. O sea, me vuelvo, le confieso, siento tristeza por haber pecado contra Él, pero me devuelvo, que ese es el arrepentimiento, a caminar como debe ser, si confesamos nuestros pecados. Eso es una de las condiciones, ¿verdad? Como que el Señor
¿Tienen algo más que decir? ¿Algo que estén los oyentes diciendo? El hermano José Rodríguez dice confesión de pecado. Sí. Y esa es como la condición de Dios, La confesión de nuestro pecado. Bueno, el hermano José nos dice que la confesión del pecado, como lo dice la palabra, es verdad, confesarlo, reconocer lo que hemos pecado. Sigan interactuando, diciendo, es importante, eso ayuda mucho entre nosotros su participación y aprendemos los unos de los otros estudiando estos temas. ¿Qué condición pone Dios para ser perdonado? Tanto a los cristianos como a los no cristianos, como a los que están apartados, a todos. ¿Qué es la misma? ¿Es la misma o no es la misma? Claro, claro que es la misma. A todos nos exige eso. O sea, es la condición del perdón de Dios hacia el hombre, es confesión y arrepentimiento. A todos, independientemente si ya eres cristiano y le fallaste a Dios, como si eres una persona que nunca ha tenido un encuentro con el Señor. El primer paso para recibir ese perdón, que es un regalo, yo decía, yo lo defino como un regalo de Dios, es confesar, reconocer que soy un pecador, confesarlo, confesar mis pecados y pedir perdón, arrepentirme. Para todos es la misma condición. Me gusta eso, hermana Candelaria. ¿Usted cree que es la misma condición para todos? Pues sí, estoy de acuerdo con Marta. Sí, ¿verdad? Y eso es lo hermoso. Aquí no podemos, oye, que tú no te mereces el perdón de Dios, decirle uno a alguien que no conoce a Dios. Y el que, no, tú, habiendo conocido a Dios y pecas, siendo que es la misma condición que pone el Señor, tanto de los no cristianos como de los que ya estamos en el camino del Señor, es la misma condición. Qué hermoso, cómo nos trata Dios, cómo es justa, ¿verdad? Cómo es justa, dice que eso es justo lo que hace el Señor. Él es fiel y justo. Es fiel y justo, tanto al que no conoce al Señor como al que conoce a Dios. Ambos, si ya estamos en el camino y transgredimos la ley de Dios, tanto el que no está también la transgrede también la ley de Dios. Ambos delante de Dios hicimos lo mismo, ¿no es cierto? Ofendimos al Señor, lastimamos, y Él nos perdonó, y Él a todos por igual. Mi condición es que vienes y confiesas tu pecado, te arrepientes, te apartas. Dice que confiesa sus pecados y se aparta. Hay otra como condición, ¿verdad? También, y sé que se aparta, que es lo que yo pienso que esa parte de apartar va en el arrepentimiento. O sea, apartar es volvernos, ya no seguía por donde estábamos, sino aparte, que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra también. Vamos a otro puntico, solo definimos, estamos un poquito abriendo allí a eso. Hay limitaciones del hombre para perdonar. ¿Usted cree que el hombre pone límites para perdonar? Claro que sí, Sí. claro que sí. El hombre pone muchos límites y a muchos no se le es fácil pedir perdón y perdonar. Entonces, yo creo que sí. Sí, sí, y yo creo que lo mencionábamos cuando cuando tú nos preguntabas qué condición exiges tú para perdonar a alguien. Y Cande decía, bueno, yo solo espero que venga. Yo me iba mucho más allá, yo decía, no, yo miro la actitud, o sea, porque si es sincero, si está siendo sincero, si hay arrepentimiento, entonces sí, nosotros sí ponemos muchos límites, demasiados límites para darnos el perdón a otra persona. Y parecería que Marta pone más que Candelaria. Sí. Porque Candelaria dice, yo como cristiana me basta que él venga, es un problema de él si no viene arrepentido, ¿no es cierto, Candelaria? O sea, parece que fuera más. Sí, pero ¿qué dice Dios en cuanto a los límites que el hombre tiene que tener para perdonar?
Porque es que hay una correlación, hay una semejanza entre ese perdón de Dios y el perdón del hombre. Y por eso el Señor se cumple en ciertas condiciones. No hay límites a la ley del perdón dada por Cristo. En Mateo 18, 21, vamos a buscarlo. Mateo 18, 21 y 22. O sea, no hay una limitación en la ley que puso el Señor. No hay limitación en el ser humano. No debe haber. Nosotros la tenemos, pero el Señor dice que no debe haber. Él puso una ley. En ustedes tampoco debe haber. Ay, no debe haber esa limitación. Mateo 18, 21 y 22, ¿qué dice? No me lo han encontrado. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Ujú. ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Cómo Oye, dice ella? no es cierto. Esa es la versión de Candelaria. Sí, el 21 y el 22. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Oiga eso, o sea que el Señor Jesús puso una ley. En el ser humano no debe haber limitaciones para perdonar. Y las condiciones son las mismas, son el arrepentimiento y el perdón, ¿sí o no? Lo dice el Señor ahí en Mateo 18, 15 y 17 y Lucas 17, 3. Siempre vamos a leer Lucas 17, 3 para que las condiciones son las mismas que pone el hombre y Dios. Y por eso las limitaciones también, no debe haber limitaciones, sino siempre, 70 veces tanto, no, siempre. Hemos visto que significa siempre. Entonces, en Mateo 18, 15 y 17, dice que las condiciones del ser humano es arrepentimiento y perdón. Y en Lucas 17, 3 está como, me gusta, como está explícito allí. Lucas 17, 3. Mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Vieron que la condición del hombre es la misma del Señor? ¿Por qué la puso el Señor? Nosotros ponemos límites para perdonar. Ahora vamos a Dios. ¿Dios tiene límites para perdonarnos a nosotros? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen, hermana Candelaria? ¿Dios tiene límites para perdonarla a usted? No. No. Usted, hermana Barba. O sea, límites o condiciones, porque, Límites, exactamente. Las porque condiciones son las las mismas. condiciones son las mismas. O Ya sea, hemos dicho, no ya- límites, porque nosotros ponemos límites, ¿verdad? Límites en este sentido. Ya vino una vez, siempre viene con la misma, no es cierto, no, o sea, yo te perdono una vez, pero no me vas a dar siempre. Pero en nosotros, ¿cuál es el límite que dice el Señor? Entre ustedes no debe ser así, sino que si 70 veces, una sola vez le dijo, no, 7 veces le dijo Pedro, no Señor, no 7 veces, siempre tú debes tener la misma condición. Él se arrepiente, tú lo perdonas. Y Cristo, ¿cuántas veces tenemos que pedirle perdón al Señor? O sea, ¿cuál es el límite del Señor? Nada más, ya viniste a pedirme perdón por eso, ya. Es ese límite. yo diría que igual que lo que él le dijo al hombre, de si venía 70 veces 7 debía perdonarlo. En el Salmo dice que si el justo cayere 7 veces, Jehová lo levantará. O sea, que él no tiene límites. Exacto, como la hermana Candelaria y la hermana Marta. No tiene límites. Y por eso es injusto Dios cuando el Señor Jesús cuando puso esa ley. Yo pongo una ley. El hombre no debe tener límites para perdonar, porque yo no tengo límites para perdonarles. Qué lindo que el Señor no tenga límites. Y nos dijo que nosotros no debíamos tener límites para perdonar. Porque si el Señor pusiera límites para perdonar, estaríamos aquí presentando este programa. Yo creo que
no estaríamos aquí, porque imagínense si ya me perdonó una sola vez, ya, o sea que no tengo esperanzas. Pero qué hermoso es en cuanto a los límites de la posibilidad del perdón divino. Es ilimitado, ¿verdad? Solamente en casos específicos cuando la persona, pecado de muerte, que dice, no nos vamos a meter allí, la blasfemia, ¿verdad? Que son las que no tienen perdón. Es algo que ya, es algo ya en contra, ya eso es el otro extremo. Te Sí. quería hacer una pregunta hablando del perdón de Dios y por ende hablamos, al hablar del perdón de Dios, hablamos del perdón entre los hombres y me llama mucho la atención que he encontrado esta frase tanto en la parte secular como aún dentro de la iglesia cristiana, que muchos dicen que piden disculpas, que no piden perdón porque perdón se le pide solamente a Dios, que al hombre se le pide disculpa, pero yo mirando la palabra, yo no encuentro esa palabra en la Biblia, o sea, yo no encuentro que Dios está mandando a disculpar, ¿cierto? ¿Qué me dices de eso? ¿Qué me dicen ustedes de eso? Si no se registra en la Biblia, si no se Ese registra en como la que está en Biblia, el lenguaje humano, pero no en el lenguaje porque es que la divino. palabra perdón para muchos les cuesta, entonces mejor yo me disculpo, discúlpame, es mejor decir discúlpame que perdóname. Lo ven como más, el perdón ya es como que discúlpame, le es más fácil decir discúlpame que perdóname. Pero Cande, si es que nosotros a veces vamos por un supermercado y me tropiezo con una persona o la piso, ¿qué le digo? Ay, disculpe, ¿verdad? Eso no es un pisón nada más, por favor. Eso no es un tropezón nada más. Pero hay personas que aún en eso dicen perdón, también lo tienen como muy ligero, ¿verdad? Perdón. ¿Verdad? Que lo siento, lo siento. O sea, ay, perdón, lo siento. O sea, porque la pisé, porque la tropecé, ¿no es cierto? Entonces, como dice Cande, eso de como disculpa es como, porque es como que más... Pero yo diría, o sea, No está en el lenguaje divino. No está en el lenguaje bíblico ni divino. Y yo le decía eso a una hermana. Y yo, no, la Biblia no nos habla de disculpas a nosotros, nos habla de perdón. ¿Y por qué nos habla de perdón hacia los hermanos? Porque es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no, el que se merece perdón es Dios, pero tú no te lo mereces. O sea, tú te mereces simplemente una disculpa que la gente lo categoriza como algo más bajo, ¿sí me entiendes? Ahora que tú mentaste eso, lo que dicen es que el que perdona es Dios. Yo no soy Dios para perdonar. El que perdona es Dios. Pues entonces lo que leímos es diferente. ¿No es cierto? Porque dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y aquí en Lucas, mira por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, discúlpale. Dice así. En mi versión, no. Dice, y si se arrepiente, perdónale. Perdónale. Y tú también puedes perdonar, porque no es de Dios el perdonar. Lo contrario, si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Sencillamente ese lenguaje de nosotros los cristianos se debe quitar. Dios es el que perdona. No, Señor, usted también y yo tenemos que perdonar, porque así y sin límites, así como lo hace el Señor. Entonces, no hay disculpas en el lenguaje bíblico ni en el lenguaje divino, que es el bíblico. O sea, esa disculpa es como dice la hermana Candelaria, es como que es más fácil de disculpas que perdón. Y por algo entonces por algo es difícil pedir perdón. Por algo las disculpas son como más fáciles. Entonces, no hay disculpa. En el Antiguo Testamento, el perdonar quiere decir rociar, verter. Y ahí Dios ordenó el sacrificio como una promesa del perdón futuro mediante el sacrificio propio del Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, los sacerdotes ofrecían sacrificio y esto representaba lo que iba a ser el Hijo de Dios, o sea, él se iba a sacrificar y eso que iba a derramar su sangre
o sea, en propiciación. Asimismo, el sacrificio siempre iba ligado a la propiciación, ¿me entiende? Ya que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre, dice. Entonces yo veía el perdón del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento, ¿verdad? En Hebreos 9:22 vamos a ver esa cita de Hebreos 9:22 para que vean esa definición en el Antiguo Testamento de rociar, de verter, iba en el significado de perdonar. Este vocablo iba relacionado o quería decir rociar, verter en el Antiguo Testamento, porque se refería, siempre iba ligado con la propiciación, con ese sacrificio que los sacerdotes hacían. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todos se purificaban con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Oye, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso iba ligado de verter, por eso significaba este vocablo verter, de perdonar, verter, rociar, porque sin el derramamiento de sangre no había perdón de pecados allá. Tenía que haber un sacrificio de un animal y esa sangre pues era el que ponían para que aquel pueblo fuera limpio, que ofrecía el sacerdote. Un día en la cruz del Calvario alguien fue sacrificado, el Cordero de Dios, por ti y por mí. Y esa sangre tuvo que ser derramada esa sangre para que tú y yo fuéramos perdonados. Porque sin ese derramamiento de sangre no había remisión por el pecado, no había perdón. No se podía perdonar, o sea, no había un derramamiento de sangre. Tremendo esto. ¿Qué dicen ustedes de esto tan grande que el Antiguo Testamento pues era un símbolo acá de lo que iba a ocurrir? No había perdón sin el derramamiento de sangre. Tremendo eso, porque el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre. Por amor, por ese amor por la humanidad. Lo dio todo, ¿verdad, Derramó Sandra? su sangre en la cruz del Calvario para darnos el perdón y para darnos la salvación. Es cierto, porque en Levíticos 4:20 dice que la vida estaba en la sangre y que sin el derramamiento no había remisión por el pecado. Tremendo eso. O sea, la vida estaba en la sangre. ¿Dónde estaba la vida del Hijo de Dios? En la sangre, ¿verdad? Y nuestra vida estaba allí, escondida en Cristo. Entonces, ¿qué dice Marta de esto? Esto tan hermoso, yo lo veo tan lindo del perdón de Dios. Sí, es lindo y recuerdo que en una ocasión nos enseñaban o aprendíamos que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, dice que Dios los cubrió con pieles de animales, simbolizando allí que había habido un derramamiento de sangre para poder cubrirlos a ellos de su desnudez. Cuando el hombre pecó, se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios tomó pieles de animales y los cubrió. Y fue el primer derramamiento de sangre allí. Para cubrir el pecado. Exacto, para cubrir el pecado, la vergüenza del pecado. Entonces, esto simbolizando lo que Cristo haría, hizo por nosotros, por la humanidad, derramar su vida para cubrir la vergüenza de nuestro pecado. Es hermoso realmente. Y como decía Candelaria anteriormente, ¿por qué tengo que ser perdonada? ¿Por qué tengo que ser perdonado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser perdonada? Acá hay un Sí, comentario, si no se arrepiente no se puede perdonar. o sea que debe haber ¿quién lo escribe? Kiara, Kiara, o sea, sí, debe haber un arrepentimiento, arrepentimiento. ¿verdad? Un arrepentimiento, exactamente, Kiara.
un arrepentimiento, esa condición, no hay pecado, no hay perdón. ¿Qué decíamos, Cande? ¿Por qué tengo que ser perdonado? ¿Cómo buscar el perdón de Dios? Bueno, niña, yo creo que dice que el pecado es una carga que trae muchas cosas en la vida del ser humano. Entre esas es la culpa, la angustia, el remordimiento, y acarrea sufrimiento y dolor. Cuando hay pecado, todas estas cosas llegan acompañadas. ¿Y cómo podemos buscar ese perdón? Y eso aparece en la persona, en el ser humano, es porque sabe que le falló al Señor, que ha pecado y que necesita el perdón de Dios. Porque si no, no se sintiera de esa manera, con esa culpa, con ese remordimiento, con ese sufrimiento. Entonces, cuando el ser humano siente eso, porque sabe que hay una persona que no está de acuerdo con ese pecado que ha cometido o que está haciendo. Entonces dice que, ¿por qué ocurre esto? Porque hemos obrado mal y en contra de la voluntad del Señor. Entonces, por eso, ¿cómo buscarlo? Buscar su presencia. Dice que, ¿qué ofrece el perdón del Señor? Alivio y consuelo. Tremendo, ¿verdad? Dios mío, porque como tú decías, yo me siento como con una carga cuando le fallé a Dios, cuando eso, y al ir al Señor uno se siente alivio de esa carga, ¿no es cierto? Es como que si se quita esa carga y un consuelo, porque cuando uno le falla a Dios es algo inconsolable, ¿verdad? Algo inconsolable. Bueno, ¿qué ofrece perdón? Alivio, consuelo. Dice que cuando Dios nos perdona, Él borra toda nuestro pecado. O sea que Él no lo trae más a colación, sino que ya lo borró y no te lo va a estar recordando, sino que ya ese pecado fue borrado, ya Él te perdonó y Él no te vuelve nuevamente a señalar. Solamente que tú te conviertas ya en un pecador, que cada rato estés Reincidente. Sí, pero si tú te apartas, Dios te perdona y el perdón es importante en nuestras vidas porque da alivio y consuelo, dice. Amén. Hay Marta. algo importante allí en lo que Candelaria decía sobre que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Hay diferentes formas o pasos del perdón, y dentro del perdón está el perdonar a otros, pero también el perdonarme a mí mismo. Y esto tiene que ver con lo que tú estás diciendo, porque muchas veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos y nosotros estamos recordándole constantemente a Dios algo que ya Él perdonó y de lo que no se acuerda, porque así dice la palabra en Miqueas 7:19. Dice que echa a lo profundo del mar nuestros pecados. Entonces, somos nosotros los que recordamos cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos recordándole algo a Dios que ya Él no se acuerda. Qué lindo que ustedes llegaron al punto por lo que sentí de compartir del perdón de Dios, porque sin habérselo hablado ni ponernos de acuerdo, ustedes dos llegaron al punto donde yo quería llegar en esta noche con ustedes, que cuando a mis ojos saltó esto, oiga, ¿verdad? O sea, fue algo tan grande de que el Señor no se acordará de nuestros pecados. Oye, usted sabe lo que es eso. No es bonito que usted siempre es una persona y le recuerde, no, tú pecaste contra mí en esto y esto, ¿verdad? En un devocional tenía yo y dice, no se acordará, perdonará, dice Jeremías 31:34, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Oiga eso, nunca más me acordaré de sus pecados. Esto
para mí ha sido grande y yo quería que llegara a este punto y qué lindo como el Señor si era su voluntad que habláramos de esto porque ustedes llegaron sin saberlo al mismo punto de tenernos allí y nunca más se acordará de sus pecados. Perdonaré sus maldades, dice Jeremías 31, 34, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y el que decía Marta en Miqueas 7:18 también lo tenía. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su edad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Oiga eso, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida. Yo no olvido lo que me hiciste ni en esta ni en la otra. No. Si el Señor dice que Él olvida, ¿olvida o no olvida? Sí. Olvida. Porque Él no es hombre para mentir. Tengo un verso aquí Ajá. que dice en Isaías 43:25. Dice, dice 2 veces, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. Qué hermoso, Candy. Yo eso Por amor a mí mismo. por amor. Pero es hermoso eso, querido oyente. Oye, nunca más se acordará de tus pecados, nunca más los olvidará, no los traerá a la mente. Por amor a sí mismo no lo hará, porque ya Él pagó, ya Él vertió su sangre por esos pecados, cualquiera que sea el pecado. Yo quiero leer algo aquí que leí en ese devocional. Nuestro gran Dios no se acordará de nuestros pecados para castigarlos o para amarnos un ápice menos de lo que nos ama. Así como la deuda pagada deja de ser deuda, de la misma manera el Señor cancela por completo la iniquidad de su pueblo. Oye, si ya pagó nuestras deudas, ya no tenemos deuda. Por eso las olvida. Entonces yo quería que llegáramos a este punto tan hermoso, tan lindo, de que debemos perdonar, de ese perdón de Dios. Lo más hermoso de aquí, el perdón de Dios, es que nos perdona, pero que no se acuerda más de esos pecados. ¿Qué le dirías, hermana Candelaria, a las personas que son cristianas, pero que le han fallado al Señor? No vamos a decir que están apartadas, sino que le han fallado al Señor. ¿Qué le dirías en todo lo que hemos visto? ¿Qué palabra le darías de aliento a ese hermano que quizás se está sintiendo como usted lo decía, como triste, no sé qué, no voy más a la iglesia, no hago esto porque, ay no, yo me siento por allá en la última banca, le fallé al Señor y hay un sentido de culpa y como decía Marta, no se perdona tampoco él mismo? ¿Qué le dirías a ese cristiano de todo lo que hemos visto, Candelaria, y de eso tan hermoso que vimos último, que nunca más se acordará de eso? ¿Cuáles serán tus palabras para esos hermanos que le han fallado al Señor? Bueno, mis hermanos, algo hermoso que encontré aquí en este verso fue que dice que por amor de mí mismo, o sea que hay alguien que te está esperando, hay alguien que está ahí presto para perdonarte, que está con sus brazos abiertos y que nunca te va a rechazar. Siempre va a estar allí para perdonarte, para ayudarte y para levantarte. Amén. Así es, ya viste ese aliento a los hermanos que le han fallado al Señor. Ahora, Marta, aquellos personas que no han recibido a Cristo en su corazón y que dicen, bueno, yo he pecado, yo no tengo perdón de Dios. Hay personas que dicen, yo he sido muy malo. Es que si tú supieras lo que yo he hecho, Dios nunca me va a perdonar lo que yo he hecho. ¿Tú qué le dirías a esa persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que está ya allá como muerta en sus delitos y pecados, que está en esa culpa ya, y ella dice, no, nunca voy, yo me convierto cuando sea bueno, pero yo no merezco estar allá, yo no merezco ir a un templo, yo no merezco esto? ¿Qué le dirías a esa persona inconversa, Marta? ¿Cuáles serían esas palabras de aliento con lo que hemos visto hoy del perdón de Dios? Bueno, querido amigo que me escuchas, habiendo mirado cómo la grandeza del perdón de Dios
Y te diría que los hombres categorizan el pecado, pero Dios no categoriza pecado. Delante de Dios pecado es pecado y no hay grande, chiquito, todos son iguales. Entonces, no importa qué tanto le haya fallado, qué tan grandes cosas malas hayas hecho, Dios siempre tendrá sus brazos extendidos de perdón para ti, porque por tus pecados Él también murió. No importa cuán grandes sean y qué tan terribles sean, por ellos y por los míos, Él también murió en la cruz y te está ofreciendo ese perdón. Solamente quiere que hagas algo. Candelaria decía, yo espero que venga, pero yo me imaginé por un momento al Señor también esperando que tú vengas. Imagínatelo tan solo esperándote que vengas ante Él a buscar ese regalo divino que te dio, que fue su perdón en la cruz. Te animo para que no tardes, para que no lo dejes esperando. Esta noche puede ser tu noche, puede ser una noche especial, donde puedas acercarte a Dios y decirle, yo quiero ese perdón que tú me diste en la cruz. Bueno, y para las personas que están apartadas, que se han alejado de la iglesia, son cristianas, yo le digo una palabra, esa misma que les acabo, así como la deuda pagada deja de ser deuda, así el Señor quiere que regreses. Lo que hiciste o lo que te hicieron, Dios te ha enseñado esta noche. Si por algo te has alejado de la iglesia, no te estás congregando, si por algo tú tienes un resentimiento, el Señor dice, no hay límites para ti tampoco que tú perdones. Si 70 veces, si fue el pastor, si fueron los miembros de la iglesia, quien quiera que sea, cual fuera el motivo en tu corazón también no debe hacer límites para perdonar. Y el Señor te dice, y yo tampoco tengo límites para perdonarte, aunque te vayas. Yo dejo a los 99 y voy atrás de ti. Yo voy a buscarte. El Señor está con los brazos abiertos esperándote que vuelva. Y te dice, la deuda que ya yo pagué, ya no deuda. Tú no me debes a mí, ya yo la pagué. Es la palabra que el Señor te digo y te animo para que nuevamente vengamos al Señor. Yo quiero que hagamos como una oración de perdón, tanto para las personas que no recibieron a Cristo, para aquellas que quieren hacer esa oración, y para las personas, tanto cristiana Candelaria, tanto cristianas que le han fallado y las cristianas que se han apartado, para guiarnos en un perdón al Señor, una oración por ellos, y Marta lo hace por las personas que no eh, eh, han recibido a Cristo en su corazón, que está dispuesto a darle perdón. Candelaria, empezamos con los cristianos primero, que le han fallado al Señor, que están apartados, una oración de perdón para esas personas. Dios, te alabo, te bendigo en esta noche, te doy la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por este momento de tu palabra. Gracias porque sé que tu palabra ha llegado al corazón de muchas personas en esta noche y ha causado efecto y recogeremos los frutos de ellos, Señor. Ahora, mi Padre Celestial, aquellos hijos tuyos, Señor, que se encuentran apartados, aquellos que están alejados, que se encuentran, Señor, llenos, oh Dios, de amargura, de tristeza, se sienten solos, Señor, se sienten excluidos, Padre Celestial. Yo te pido en esta hora, Jesús, que tú tomes sus vidas y les ayudes. Que aquí estás tú para recibirles con los brazos abiertos, que tú no les rechazas, que tú les amas, que su sacrificio, Señor, en la cruz no fue en vano, Señor. Oh Dios poderoso, yo te alabo y te bendigo. Toma a cada uno de mis hermanos que se encuentran apartados. Aquí estás tú para perdonarles, Señor. Aquí estás tú, Señor, para recibirles, Dios, con tus brazos abiertos. Yo les bendigo en este momento y que tú tomes sus vidas, tú abras sus corazones nuevamente, Señor, para que ellos busquen de ti, Señor, para que corran hacia ti, oh Padre Celestial. Te lo pido, Señor, dándote las gracias, Rey poderoso. Amén.
Querido amigo que me escuchas, tú que nunca quizás te has acercado a una iglesia, tú quizás que te consideras el más malo de todos, en esta noche yo te extiendo una invitación de parte de Dios. Él te dice en esta noche, no importa cuán grande sea tu culpa, tus pecados, ya yo pagué por ellos en la cruz. Yo di mi vida en la cruz para que tú fueras perdonado, para que tú fueras limpiado de ese pecado. Si en esta noche decides acercarte a ese Dios que te está esperando con los brazos abiertos, yo te pido que en este momento hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por ese amor que sentiste por mí. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por venir a morir en la cruz por mí. Yo me acerco en esta noche a ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado lejos de ti, que te he ofendido con mi manera de vivir. Pero en esta noche me acerco a ti y recibo tu perdón, porque te pido que perdones mis pecados, que me laves en esa sangre preciosa, que me limpies de toda maldad. En esta noche, amado Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes de ahora en adelante a vivir esa vida lavada en la sangre tuya, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Hay una alabanza, dice que el rey David alababa a Dios por la seguridad del perdón de sus pecados en el Salmo 103. Vamos a terminar con eso, ya el programa. Salmo 103. Recuerde que empezamos con lo de Primera de Juan, leyendo ese versículo de que si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vamos a terminar con esa acción de gracias por haber el Señor perdonado nuestros pecados y sobre todo lo más hermoso que nunca más se acordará de ellos. Qué lindo. Vamos a leer el Salmo, vamos a leer uno como comenzamos también. Salmo 103 del 1 al 14. Salmo 103 del 1 al 14 y terminamos allí. No sin antes invitarte que el próximo jueves estaremos otra vez con nosotros con otro programa, otros dirigentes. Dios sabrá lo que tiene para ti, no te lo pierdes. Invita a un amigo, invita a un vecino, invita a otro hermano que tú veas que estás apartado y véanse este programa. Y si no, compártelo después, si no te lo puedes ver el jueves. Es para eso, para ayudarles a ustedes. Y no te olvides de escribirnos si hiciste esta oración de fe, si te ha ayudado esta palabra, si los temas te están ayudando, si quieres más ayuda. Tú puedes, tanto de intercesión, petición, de restauración, tú puedes escribirnos y nos comentas tu inquietud y estaremos con gusto atendiéndote. Vamos a leer para terminar 103 del 1 al 14. Vamos a leer uno cada uno. Dice así la palabra del Señor. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Colma de vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pues Él sabe los débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Amén. Alabamos al Señor. Qué lindo por esas palabras, ¿verdad? Como el salmista David, por el perdón de sus pecados. Él es quien perdona todos tus pecados y no olvida. Nunca más se acordará de ellos. Despídense de nuestra audiencia. Que Dios les bendiga grandemente. Los esperamos en el próximo.